16 de Primera y Segunda de Samuel. La palabra de hoy es el capítulo 17 de Segunda de Samuel. El tema central es la estratagema de Ahitofel y Husai. Puntos principales. Punto 1. Ahitofel planea matar a David. Versículo 1 al 4. Punto 2. Husai dijo que el plan de Ahitofel no es buena. Versículo 5 al 10. Punto 3. Todo Israel piensa que es mejor el plan de Husai. Versículo 11 al 14. Punto 4. El mensajero fue sabio y valiente. Versículo 15 al 20. Punto 5. David y todo el pueblo cruzan el Jordán. Versículo 21 al 22. Punto 6. Ahitofel se suicida ahorcándose. Versículo 23. Punto 7. Absalón nombra a Amasá general y cruzan el Jordán. Versículo 24 al 26. Punto 8. Los que recibieron a David cuando estuvo en Mahanayim. Versículo 27 al 29. Leamos el versículo 1. Además, Ahitofel le propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Versículo 2. Como él debe de estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. Absalón, cuando subió al trono, hizo muchos planes para querer matar a David. Ahitofel le presentó una buena instigación. Yo escogería 12,000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y sin ánimo, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él, pero mataría solamente al rey. El ardid de Ahitofel era perfecta y sabia. El ardid de Ahitofel parecía una buena estratagema obtenida de haber preguntado a Dios. Capítulo 16, versículo 23. Por eso, Absalón y los ancianos lo tomaron bien. Pero después Dios destruyó ese ardid. Ver versículo 14. De esta manera, el éxito y el fracaso de una obra está en las manos de Dios. Versículos 5 y 6. Pero Absalón dijo: llamemos también Husai el arquita, para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le preguntó: ¿debemos adoptar el plan de Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? En ese momento, Absalón le dijo que llamara a Husai. Husai le dijo: el plan de Ahitofel no es buena. El rey David es un héroe y valiente guerrero, al igual que sus hombres. Así que si va a ir a matar así nomás, fracasará. Deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. En el versículo 9 dice: si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aun los soldados más valientes
que son tan bravos como un león, se van a acobardar. Entonces, aunque sea un soldado muy valiente de Absalón, se acobardará. Por eso, hay peligros de terminar fracasando. Así Husai criticó el plan de Ahitofel. Husai lo hizo así porque quería ayudar al rey David. Husai así lo hizo para que David tuviera tiempo para escapar más lejos. Versículo 11. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque su majestad a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Beerseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y su majestad mismo debe dirigirlos en la batalla. ¿Cuál fue el plan de Husai? Convoque su majestad a todos los israelitas que hay en todo Israel, y atacaremos a David. No importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. El plan de Husai parece bueno, pero en realidad no es un buen plan. Husai hizo esto para hacer fracasar a Absalón. Este plan era para darle oportunidad a David para que pueda escapar. El pueblo dijo que el plan de Husai era mejor que el plan de Absalón. Dios había deshecho el plan de Ahitofel. Como dice en el versículo 14, esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel. Así obra Dios. Versículo 15. Entonces Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Ahitofel les propuso tal y tal plan a Absalón y a los ancianos de Israel, pero yo les propuse este otro. Husai les dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar lo que había pasado. Jonatán y Ahimás llevaron la noticia rápidamente al rey David. Versículo 17. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a los que vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Pero los soldados de Absalón se enteraron de esta noticia. Los soldados salieron a buscar a Ahimás y a Jonatán. Una criada los escondió. Esta criada había ayudado a la obra de Dios. Versículo 21. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen. Los que salieron a informar le dieron aviso al rey David. Ahitofel planeó de esta manera. Husai planeó de esta manera. Por eso tiene que apresurarse a cruzar el Jordán. Versículo 23. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió y fue enterrado en la tumba de su padre.
Agitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Agitofel se había dado cuenta de que si no se hacía según su plan, al final se iba a arruinar Absalón. De esta manera, si Dios no ayuda, aún la persona más sabia termina en fracaso. Agitofel tuvo astucia, pero no fe. Agitofel traicionó a David. Por tanto, Dios había juzgado a Agitofel. Versículos 24 y 25. David se dirigió a Mahanaim, y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era ismaelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahas y hermana de Sarbia, la madre de Joab. David se dirigió a Mahanaim, y Absalón lo siguió. Cruzaron el Jordán con todos los israelitas. Absalón persiguió a David. Absalón nombró a Amasá general de su ejército. Versículo 27. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahas, oriundo de Rabá, ciudad amonita; Maquir, hijo de Amiel, que era de Lo Debar; y Barzilai, el galadita, habitante de Rogelín. Cuando David había llegado a Mahanaim, muchos ayudaron a David. Cuando David estuvo en peligro, se presentaron muchos a ayudar de distintas maneras. De esta manera, hubo personas que, arriesgando su vida, llevaron mensajes a David. Gente como Usai, que deshizo el plan del hombre. Otros ayudaron con comida. El que recibe al profeta, por profeta, recibirá galardón de profeta. Continuamos con la clase con el capítulo 18 de Segunda de Samuel. El tema central es la muerte de Absalón. Puntos principales. Punto 1. David prepara el ejército y marchan. Versículo 1 al 5. Punto 2. Los soldados de Absalón son derrotados por los soldados de David. Versículo 6 al 8. Punto 3. La muerte de Absalón. Versículo 9 al 15. Punto 4. Estela de memoria, lápida de memoria de Absalón. Versículo 16 al 18. Punto 5. Envían a 2 personas para anunciar la victoria. Versículo 19 al 27. Punto 6. David se entristece al haber escuchado la noticia de la muerte de Absalón. Versículo 28 al 33. Versículo 1. Leamos. David pasó revista a sus tropas y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. David reunió en Mahanaim a los soldados y nombró jefes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados, y los dividió en 3 unidades. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab.
la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai, el gitita. Dios le había dado la oportunidad de preparar el ejército a David. En ese momento, David también quiso ir a la guerra, pero no, su majestad no debe acompañarnos, le dijeron. Esto le dijeron los soldados de David por su aprecio a él. Versículo 5. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. David, al enviar los soldados a la guerra, pidió a los 3 generales que no traten duro a Absalón. Absalón quiso matar a su padre, pero David le dijo que lo salvara porque lo amaba. Versículo 6. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel, y la batalla se libró en el bosque de Efraín. El ejército de David y de Absalón se enfrentaron en el bosque de Efraín. En esta batalla murieron 200.000 soldados de Absalón. Murieron muchos soldados de Absalón en ese bosque. Los soldados de David conocían muy bien esa región. Por eso, los soldados de David le ganaron a los soldados de Absalón. Dios había ayudado a los soldados de David. Versículo 9. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo del gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Absalón estaba orgulloso de su cabello. Capítulo 14, versículo 26. Ahora, Absalón muere por ese mismo cabello. Su cabello se había enganchado entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido le dijo a Joab. Joab agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón. Versículo 16. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas, y dejaron de perseguir a los israelitas. Joab, después de matar a Absalón, mandó tocar la trompeta para detener a las tropas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque, y sobre su cadáver amontonaron muchas piedras. Este es el castigo al rebelde, a la insurrección. Levítico capítulo 20, versículo 9. Deuteronomio capítulo 21, versículo 18. Josué capítulo 7, versículo 26. Josué capítulo 8, versículo 29. En vida, Absalón se había erigido una estela en el valle del rey. Se estaba lamentando de no tener ningún hijo que conserve su memoria. Si vemos en capítulo 14, versículo 27, en realidad Absalón tuvo 3 hijos, pero parece que los 3 hijos se habían muerto. Y Absalón, levantando esta lápida, quiso consolarse.
Esto fue algo muy necio. Nuestro honor no continúa por levantar una lápida. Es más, seremos honrados cuando temamos solo a Dios y le obedezcamos. Versículo 19. Ahimás, hijo de Sadoc, le propuso a Joab: déjeme ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos. Los soldados de David anunciaron la noticia de la victoria. Ahimás, hijo de Sadoc, fue corriendo a llevarle esta noticia, pero Joab no le permitió. Mandó a un soldado cusita a llevarle la noticia. Pero Ahimás le insistió. Le pidió que le dejara llevar la noticia. Por eso, Ahimás salió a correr tras el cusita a llevar la noticia, pero llegó antes que el cusita. Versículo 28. Ahimás llegó y saludó al rey, postrándose rostro en tierra, y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. Ahimás llegó y le dio la noticia de la victoria al rey David, pero no le dijo que Absalón había muerto. Tras Ahimás llegó el cusita. Versículo 31. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buena noticia a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. El cusita le anunció y le dijo que Absalón había muerto. David se estremeció. Estuvo bien que David amara a Absalón, pero estuvo mal de que se inclinara en sus sentimentalismos más que en la justicia de Dios. Absalón no se había arrepentido de su rebeldía y terminó destruido. Por eso David lloró de pena por Absalón. Es muy importante para nosotros levantar la justicia de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 19 de Segunda de Samuel. El tema central es el retorno de David. Puntos principales. Punto 1. Afecto entrañable de David por el hijo. Versículo 1 al 4. Punto 2. Joab protesta ante el rey. Versículo 5 al 8. Punto 3. Israel y el pueblo de Judá vuelven a David. Versículo 9 al 15. Punto 4. Simí, hijo de Gerá, y Siba salen a recibir a David. Versículo 16 al 17. Punto 5. Disculpa de Simí y el perdón de David. Versículo 18 al 23. Punto 6. Fidelidad de Mefiboset y el tratar de David. Versículo 24 al 30. Versículo 7. El recibimiento de Barzillai y la hospitalidad del rey. Versículo 31 al 39. Punto 8. El trato de Israel al rey y la disputa de Judá. Versículo 40 al 43. Leamos los versículos 1 y 2. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Los soldados volvieron contentos, triunfantes de la guerra.
pero David estaba triste por la muerte de su hijo Absalón. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército abochornado por haber huido del combate. David estuvo mal de que estuviera muy amargadamente triste por la muerte de su hijo. Estaba bien que David amara mucho a su hijo, pero tenía que imponer la justicia. Absalón se había rebelado contra su padre y fue opositor a la nación. Por tanto, era normal que Absalón fuera juzgado. Versículo 5. Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: Hoy su majestad ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que le salvaron la vida, y la de sus hijos e hijas, y esposas y concubinas. Cuando David se había entristecido demasiado por Absalón, Joab protestó: ¿Por qué no piensa en la felicidad de su pueblo que arriesgaron su vida por usted? Hemos triunfado, pero nos ha dejado en vergüenza. Si su majestad no nos consuela, nos dispersaremos. Versículo 8. Ante esto, el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus hogares. David, al escuchar lo que le dijo Joab, se levantó de su tristeza. David se sentó junto a la puerta de la ciudad y felicitó a los soldados. Versículo 9. Y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: el rey nos rescató del poder de nuestros enemigos. Él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón, tuvo que huir del país. Ahora el pueblo querían volver a poner a David como rey. Anteriormente, el pueblo siguieron a Absalón. Ahora Absalón estaba muerto. Por eso, quisieron traer a David de vuelta a Jerusalén y restaurarlo como rey. Versículo 11. Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. ¿Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio? El rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: hablen con los ancianos de Judá y díganles: el rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. Versículo 13. Dígale también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el general de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo. Amasá era general de ejército de Absalón. Era el que se había rebelado contra David. Capítulo 17, versículo 25. Aún así, David le dijo a Amasá que si volvía, lo iba a recibir. David quiso usarlo para atraer a todo Israel. Versículo 16. Pero el benjaminita
Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. La gente escuchó que David estaba regresando a Jerusalén. Simí fue a encontrarlo. Cuando David estaba escapándose de Absalón, Simí había maldecido a David. Capítulo 16, versículo 5. Pero en este momento, Simí salió a recibirlo. Luego Simí recibió a David. Siba fue siervo de Saúl, pero quiso infamar a Mefiboset para quedarse con todos sus bienes. Capítulo 16, versículo 1. En ese momento, los soldados de David le dijeron que matara a Simí. En el versículo 21, Abisai le dice que por haber maldecido a David, que mataran a Simí. Pero David perdonó a Simí. David perdonó sus pecados y aplazó su castigo. Después, en el tiempo del rey Salomón, él termina matando a Simí. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 8. Versículo 24. También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Mefiboset, el hijo de Jonatán, salió a recibir a David. Mefiboset no se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote. Él estuvo así, preocupado, desde el día que se fue hasta el día que regresó. Él había participado del dolor de David. Y en el versículo 27 le dice que Siba le calumnió. Siba había calumniado ante David. En el versículo 29 vemos que David le dijo que se repartiera la tierra. Pero Mefiboset dijo que no le importaba si tenía esas tierras o no, que él estaba satisfecho con estar comiendo en la mesa del rey y que estaba agradecido de que David regresara al palacio. Mefiboset no tuvo codicia. Versículo 31. También Barzillai, el Galaadita, bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzillai había ayudado a David. David le dijo a Barzillai: vamos juntos a Jerusalén. David quiso pagar su gracia, pero Barzillai se negó. Pero como vemos en el versículo 37, le pidió que se encargara de su hijo Quimán. Aquí parece de Quimán era su hijo. Así David agradeció la ayuda de Barzillai. Versículo 40. El rey, acompañado de Quimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Cuando David regresó al palacio, el pueblo de Judá lo recibió. También lo recibieron los israelitas. En verdad, el pueblo de Judá había seguido a David hasta el final. Los israelitas se habían ido con Absalón,
y luego se habían vuelto al rey David. Continuamos con el estudio del capítulo 20 de Segunda de Samuel. El tema central es la rebelión de Sabá. Puntos principales. Punto 1. Sabá se rebela contra David. Versículo 1 y 2. Punto 2. Saca a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Versículo 3. Punto 3. El rey manda a Amasá movilizar la tropa de Judá. Versículo 4 y 5. Punto 4. David ordena represar a Amasá. Versículos 6 al 7. Punto 5. Joab mata a Amasá. Versículo 8 al 13. Punto 6. Joab quiere derrumbar la ciudad de Abel. Versículo 14 al 15. Versículo 7. La astucia de una mujer salva a la ciudad de Abel. Versículo 16 al 22. Punto 8. Los oficiales responsables de la realeza de David. Versículo 23 al 26. Leamos el versículo 1. Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjaminita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: pueblo de Israel, todos a sus casas, pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí. Sabá el benjaminita se rebeló contra David, y otra vez el pueblo de Israel comenzaron a participar de la rebelión de Sabá. Versículo 3. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Las concubinas de David fueron las que Absalón se las había acostado delante del pueblo de Israel. Por eso David dejó encerradas en un cuarto. Levítico capítulo 20, versículo 11. Deuteronomio capítulo 22, versículo 25 al 27. Leemos el versículo 4. Luego el rey le ordenó a Amasá: moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días. El rey David nombra a Amasá general del ejército. Amasá había ido a movilizar las tropas de Judá, pero Amasá no llegó en el plazo fijado. Por eso la situación de la nación se complicó. Por eso el rey David ordenó a Abisai que regresara a Sabá, que represara a Sabá. Versículo 8. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón y ceñida al muslo llevaba una daga envainada, pero al caminar la daga se le cayó. Aquí Joab terminó matando a Amasá. Joab había hecho mal. Fue lo mismo que cuando Joab mató a Absalón. Joab había matado a Amasá por celos y enojo. Capítulo 19, versículo 13. Primera de Reyes, capítulo 2, versículos 5 y 6. Así, por la muerte de Amasá, cayó un gran
perjuicio a Israel. David quiso recibir a Amasa para manejar mejor el reino de Israel. Versículo 14. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Sabá había entrado a la ciudad de Abel. Allí se encontró con una mujer astuta. Joab quiso destruir la ciudad de Abel, y fue tal la astucia con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la entregaron a Joab. Así Joab había vencido a Sabá. Así quedó sofocado la rebelión de Sabá. Versículo 23. Joab era general en jefe del ejército de Israel. Benaías, hijo de Joyadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. David repartió importantes cargos a los oficiales. David había nombrado responsables oficiales según capacidad y dones. Nosotros también debemos levantar a personas de fe, competentes y capaces para llevar a cabo la tarea. Así ir levantando bien la iglesia. Concluimos con la clase número 16 de primera y segunda de Samuel. Muchas gracias.